Entonces, pues, disculpe usted esta interrupción. Ahí vamos a la pregunta de nuestros amigos. ¿Qué fue primero, Hércules o Sansón? Para esto, mis amados hermanos, necesitamos conocer la respuesta en la palabra de Dios. El primer juez, después de Moisés, ya estando en la tierra prometida, el pueblo judío, se llamaba Samuel, el profeta Samuel. Y el último juez de Israel, antes de que entraran ya los reyes Saúl, David y Salomón, y después una lista de reyes, el último fue Sansón. Usted puede responder libremente. Hércules es un mito, y sobre todo de Hollywood. Y Sansón es una persona histórica. Allá en Israel está su tumba. Ahora, ¿qué fue primero? La serpiente levantada de Moisés en el desierto, o Esculapio, el dios de la medicina, o Hipócrates 350 años antes de Cristo, el padre de la medicina, Hipócrates. Pues Esculapio es un dios, el dios de la medicina, es de mentiritas. Y Hipócrates 350 años antes de Cristo. Pero la serpiente levantada de Moisés, que da sanidad, inclusive en algunos laboratorios médicos está un asta y una serpiente o dos enroscadas y se encuentran las dos serpientes así de frente, porque es una copia de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Todo el que fuera mordido por una serpiente, al mirar a lo lejos el asta con la serpiente de bronce encima, la gente era sana por un milagro divino, no por ver tanto ese monumento. Lo hacían y tenían que ver con fe de que Dios los iba a sanar, con fe de que Dios es el que hace las cosas. Todo el que no miraba aquel monumento levantado por Moisés moría cuando era mordido por la serpiente. ¿Qué fue primero, pues? Investigue, mi amado hermano, en las Sagradas Escrituras, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que Éxodo habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que en Deuteronomio y los 2 o 3 libros anteriores se vuelve a narrar lo de la ley, y que Josué nos habla de la conquista de la tierra prometida, y luego Jueces nos habla de los primeros años de Israel ya estableciéndose, y luego entramos a los profetas. Usted investigue para que sepa lo que dice la palabra de Dios. Estamos bajo demanda. Nuestros amigos y vecinos quieren saber en qué creemos. Usted investigue todo el Antiguo Testamento, que es lo que dicen los profetas, donde habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿De quién hablan los profetas? ¿De Jesucristo? ¿Dónde? Pues Isaías 53, Salmo 22, Zacarías 13, ¿sí? Y luego nacerá el sol de justicia en Malaquías. Es una cosa especial. ¿Qué le parece si conocemos también el Nuevo Testamento? Para que nuestros hermanos y amigos sepan que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se menciona de los planes divinos para nosotros, los humanos. ¿Qué fue primero? Las tablas de Israel, que contienen consejos para las familias, consejos sociales, políticos, o la piedra de Rosetta, que contiene lo mismo. Bueno, pues usted le puede responder fácilmente
a sus amigos, ¿sabes que primero es la ley de Dios? Alrededor de 2000 años antes de Cristo, existió un hombre llamado Abraham. Y dice la Escritura que Abraham obedeció la ley de Dios. Y Dios le habló a Abraham de la venida de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura, y Abraham creyó la buena nueva que Dios le daba. Y también dice el Señor Jesús, cuando Abraham vio mi día, se gozó. Entonces estamos hablando de que primero fue lo de Dios y después la piedra de Roseta. No hay ningún problema con eso. Algunos confunden, hermano, el libro de Ezequiel como algo de ovnis, capítulo 1 hasta el 10 u 11, donde aparecen los querubines que se mueven como hachones de fuego, rápido. Y también en una luz. Y dicen, es un ovni lo que está escribiendo aquí el profeta Ezequiel. Pues permítame decirle que no. Fue primero lo de Dios y luego después el invento de los ovnis. Si leemos la palabra de Dios, allí describe unas criaturas divinas. Se les llama querubines. Se les llama serafines. Son los ángeles de Dios. ¿Sí? También nos pueden preguntar, bueno, ¿qué fue primero? ¿La historia que nos narra Moisés o la historia que nos narra Herodoto, el padre de la historia? Y bueno, cuando dicen, Herodoto es el padre de la historia, uno dice, pues mis respetos, ¿verdad? Padre de la historia, pues quiere decir que es el jefe. Pero permítame decirle que Herodoto más bien contaba mentiritas. Es de mentiritas la historia de Herodoto. Muy buena parte de lo que cuenta Herodoto, el padre de la historia humana, es de mentiritas. Él se inventó muchas cosas. Va y busca una ciudad que dice él que estaba en cierta parte y no hay nada. Sin embargo, usted lee la Escritura en la historia de Moisés y cada pueblo que pasaron, cada hecho que se dio, al estar registrado en la palabra de Dios, usted va con una pala en la arqueología y busca dónde dice que está aquel pueblo, dónde dice que está aquella tumba, y ahí está. ¿Dónde está el pozo? Ahí está. ¿Dónde está aquel manantial? Ahí está. Usted va y lo encuentra. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Qué fue primero? ¿Los profetas del Antiguo Testamento o Nostradamus? Nuestros amigos nos demandan que nosotros respondamos estas preguntas y muchos de ellos no lo hacen para molestar. Quieren saber de verdad, de veras. Nostradamus era un profeta muy raro, con sangre judía. Era un poco extraño la forma que él menciona algunas situaciones. Pero el problema no es de él, porque pues él no sabía muchas cosas. El problema es de los intérpretes de Nostradamus, porque le aplican muchas cosas que él no dijo. ¿Sí? Así que, sinceramente, los profetas de Dios del Antiguo Testamento hablaron de cosas reales, verdaderas. No así como poesía rara, al estilo Nostradamus. No. Algo muy claro, verdadero, poderoso, majestuoso. La profecía del Antiguo Testamento es una ley hermosa. Es como un arco iris en medio del cielo de nuestra antigüedad, de la antigüedad de la humanidad. Todos los profetas señalaban a una persona, Jesucristo. Es una cosa muy hermosa. ¿Qué fue primero? ¿La vara de Moisés o la vara de las hadas? ¿O la vara de los magos? ¿O la vara de la magia? Fue primero la vara de Dios en las manos de Moisés. Eso fue primero.
usted responda con la palabra de Dios. Dios le dio poder a Moisés para abrir el mar solamente levantando una vara, pero no era la vara en sí, era la obediencia del hermano Moisés a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, ¿qué fue primero? ¿La vara de Moisés o la vara de Mickey Mouse? ¿Qué fue primero? ¿La vara de Moisés o la vara de Harry Potter? Harry Potter, hermano. Potter quiere decir alfarero. Y es una copia burda del alfarero eterno, Jesucristo. Porque Harry Potter empieza su magia a los 13 años. Una copia de cómo Cristo fue y le puso una barrida a los sacerdotes del templo a los 12 años. Y también eso de Potter, que quiere decir alfarero, pues es una falta de respeto, porque el alfarero es Dios, es Cristo, que viene a formar nuestra vida, como toma nuestras vidas como el barro es tomado en las manos del alfarero, para hacernos como Él quiere. Sí. Así que el alfarero Potter es una copia burda, una burla, una especie como de, pues de querer legitimizar la magia como algo bonito y bueno, cuando es algo ofensivo y algo que a Dios no le agrada. Cuando le pregunten a usted qué fue primero, si los poderes de Harry Potter o los poderes del Señor Jesucristo, usted respóndale firmemente que los poderes del Señor Jesucristo son legítimos de Dios y que Harry Potter es un cuento. ¿Sabe usted que Harry Potter trae una lechuza? Mientras que al Señor Jesucristo el Espíritu Santo lo llenó y dice que se posó sobre él como una paloma, no como una lechuza. Pero esto es... Ay, ¿qué fue primero, hermano? ¿Cuál idioma fue primero? Sí. Porque muchos dicen que el acadio se hablaba antes del diluvio. Primero dicen que no creen en el diluvio. Sí. Y luego después dicen, el acadio se hablaba antes del diluvio. Bueno, ¿quién entiende? Otros dicen que no puede ser. No puede ser el acadio el idioma que se hablaba antes del diluvio, sino el idioma que se hablaba antes del diluvio era el sumerio. Entonces los hombres sabios, escritores y arqueólogos, personas que se dedican a esto de buscar las cosas pasadas y antiguas, lo que era primero, los hombres de las cavernas, de dónde viene la humanidad, todo eso, arqueólogos. Ellos dicen que el sumerio es el idioma que se hablaba primero y antes del diluvio. Pero si usted lee Génesis en la Torre de Babel, hermano, capítulo 11 de Génesis, va a encontrar que aún vivía en ese tiempo los hijos de Sem. ¿Y de dónde vienen los hijos de Sem? Esos hijos de Sem llegaron a ser padres de Abraham, ¿sí? Así que Abraham habla hebreo y deja como herencia a los hebreos, a los judíos con el idioma hebreo. Porque si la tierra era de un solo idioma antes del diluvio, ¿por qué dicen que el acadio o el sumerio? Pero ellos no saben que es lo mismo, porque estaban mezclados estos dos pueblos, era lo mismo, pero vamos a dejarlo así. Uno era al norte y otro al sur, pero se unieron, se amalgamaron estos dos pueblos. Ahora, vamos hacia atrás. Si Sem, el padre de Abraham, hablaba hebreo, siguiendo hacia atrás, entonces Noé
hablaba hebreo. Es el padre de Sem. Entonces hacia atrás está Matusalem, que es abuelo de Noé, porque ese idioma es el único que se hablaba antes del diluvio. Le voy a decir por qué. Porque hacia atrás encontramos a Adán y Eva que hablaban hebreo. ¿Qué idioma le pueden dejar a sus hijos? El semita, el hebreo. Entonces entramos al Edén y encontramos a Adán y Eva hablando hebreo con Dios. ¿Sí? De tal manera que si nos venimos de Dios hablando hebreo con Adán y Eva en el huerto, estos hasta antes del diluvio con Noé lo hablan. Y es el único idioma antes del diluvio. Y después, al salir del arca, Sem, su hijo, habla hebreo. Y de ahí vienen todos los hebreos. Y en la Torre Babel se confunde esta lengua con entre muchas otras más. Y es donde nacen pues las demás naciones. Esto lo puede usted explicar más o menos así. Porque yo como padre, si tengo un hijo, no le puedo dejar acadio si hablo hebreo. No le puedo dejar sumerio si hablo hebreo. A mi hijo no. Esa es la herencia del idioma. De Adán y Eva con Dios, a Matusalem, a Noé y Noé a sus hijos. Y sus hijos a las tribus de Israel. ¿Qué idioma hablan en Jerusalén hoy? ¿Qué idioma hablan los israelitas hoy? Hebreo. ¿Cuál idioma sería pues el primero? ¿El acadio, el sumerio o el hebreo? El hebreo. Usted piense nada más poquito y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Siga la línea. Nada más es cuestión de ver la escritura. ¿Sí? Voy a terminar. Dice el apóstol aquí. Dice, tengamos preparación en nuestro corazón para todo el que nos demande una respuesta. Yo voy a terminar de la siguiente manera. ¿Qué fue primero? ¿El sacrificio del Señor Jesucristo o nuestros corazones arrepentidos? No nos arrepentíamos nosotros. No. Supimos de que nos podíamos arrepentir porque había uno que había muerto en la cruz del Calvario y había dejado una tumba vacía. Y este Señor es Jesucristo. ¿Qué fue primero, pues? ¿El perdón que nos ofrece Dios o nosotros que nos dolemos del pecado? No, nunca nos hemos dolido del pecado nosotros. Es una lástima esto. Siempre queremos vivir como queremos en lo malo. Y allá cuando necesitemos a Dios le hablamos. Pero lo primero es que Dios nos amó. ¿Qué fue primero? ¿Que nosotros le amamos a Él o que Él nos amó a nosotros? Primero Él nos amó a nosotros primero. ¿Qué fue primero? ¿El sacrificio de la cruz de Cristo? ¿O nosotros buscando el reino de Dios? No, nosotros no buscamos el reino de Dios hasta que vino Él a buscarnos. Entonces quiero cerrar con este pensamiento para usted. ¿Sí? A toda persona que le pregunte algo de qué es lo que piensa el cristiano y que por qué tiene que vivir así o por qué cree en esta manera, usted respóndale una cosa. Llévelo a la cruz, llévelo al Calvario, llévelo a la persona del Señor Jesucristo, llévelo a la palabra de Dios, llévelo donde narra el momento de la crucifixión, llévelo allí y confróntelo usted. Así como ellos le preguntan a usted muchas cosas, pregúntele una sola cosa a esas personitas. No preguntes tanto esas cosas, tú te vas por la tangente, dígale. Porque lo más importante es, ya tienes a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Aceptas tú el sacrificio del Señor Jesucristo? Así dígale. Dios lo bendiga.